Buenas tardes. Hemos hablado esta mañana sobre el papel de la relación entre la verdadera educación. Vamos a continuar en este tema con una historia que encontramos en la historia de Israel. Nuestro tema se llama la segunda generación. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo que tenemos, este tema importante, y pedimos tu ayuda, por favor. Y damos tu Espíritu Santo, abre nuestras mentes para entender tu palabra y habla por mí, Señor. Pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Jueces, Libro de Jueces, capítulo 2, Jueces 2, y vamos a leer versículos 7 hasta 10. La Biblia dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Otra generación, la segunda generación que no conocía a Jehová. La generación de Josué fue una de las más grandes, las más poderosas de la historia de Israel. Una generación espiritualmente fuerte que entró en la tierra prometida y que conquistó a todos los enemigos que trataron de someter. Pero encontramos a la siguiente generación fallando. No guardaron la palabra del Señor. Fracasaron en seguir conquistando la tierra de Canaán. Siguieron a dioses falsos y pronto cayeron en manos de sus enemigos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué fracasó tan pronto esta segunda generación? Vamos a encontrar que era un fracaso de sus métodos de educación. Pero la Biblia nos dice en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 11, que todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido. Esta historia en Jueces se aplica a nosotros hoy. Estas historias están escritas para nosotros porque hemos cometido los mismos errores a veces que cometió Israel. Y esta triste historia está escrita para nuestra advertencia. Vamos a estudiar. Pregunto, ¿cuál era el propósito de Dios para la nación de Israel? ¿Cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios para la nación de Israel era que ellos fueran una luz y una representación del carácter de Dios en el mundo. El propósito de Dios era que todas las naciones miren a Israel como la fuente de sabiduría celestial. Como dice en Deuteronomio, ciertamente este es un pueblo sabio y entendido. Y para nosotros hoy, Dios nos ha llamado a ser una luz. Sí, nuestro propósito es el mismo. Y para lograr este propósito de hacerlos una luz, Dios los llamó a estar separados.
tanto física como espiritualmente. Dios los llamó a salir de Egipto, y hay simbolismo aquí. Egipto representa la esclavitud del pecado. Dios los separó como una nación santa. Y Dios llamó a su pueblo, lo apartó y diseñó que permanecerá separada. ¿Pero por qué? ¿Solo para ser diferentes, raros y extraños? No. Para ser una luz, como una ciudad asentada en un monte, para ser testigo a todas las naciones del carácter, la bondad y la sabiduría de Dios. ¿Es lo mismo para nosotros hoy? Para el Israel espiritual, el primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice que más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Pero hay otra pregunta que debemos hacer. El propósito de Dios para ellos era de ser una luz a través de su separación de las otras naciones. Pero ¿cuál fue su método para mantenerlos separados? Es una pregunta sencilla de responder. Fidelidad a su palabra. Fidelidad a su palabra. Ven conmigo al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio. Vamos a empezar con el capítulo 4. Empezamos con el capítulo 4 y versículos 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán ciertamente: pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Cuál era su sabiduría? ¿Cuál era lo que los hizo ser respetados entre las naciones? ¿Cuál era lo que los convirtió en maestros de las naciones? La fidelidad a la palabra de Dios. Pero hay más. Ven conmigo al capítulo 5. Capítulo 5 y versículo 33. 5:33 de Deuteronomio. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Cómo debían permanecer en la tierra prometida? La fidelidad a la palabra de Dios. Y hay muchos otros versículos sobre esto. El método de Dios para hacerlos una luz y mantenerlos una luz era la adherencia y fidelidad a su palabra. Pero ahora alcanzamos a la pregunta más importante para nuestro estudio hoy. La pregunta es, ¿cuál fue el método? ¿Cuál fue el método para continuar y mantener su fidelidad a la palabra de Dios? Vimos ya que el propósito de Dios era hacerlos una luz. El método de Dios para mantenerlos a una luz era la fidelidad a su palabra. Pero ¿cuál era el método para mantener esa fidelidad a su palabra? Simplemente la verdadera educación. La verdadera educación. Porque en el mismo contexto de su separación y éxito era la fidelidad a su palabra en el libro del Deuteronomio. Dios les dio para mantenerla, debían enseñársela a sus hijos. Entonces, vamos a estudiar el plan educativo dado a Israel. Y para entender esto, tenemos que volver al principio del mundo en el jardín del Edén.
hemos leído esto, pero vamos a resumir un poquito. El sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. La educación, página 20. ¿Un modelo para cuándo? Ahora, para nosotros y obviamente para la nación de Israel. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza el libro de texto, el creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana, los alumnos. Ahora, tengo una pregunta. Si el instructor era Dios, ¿cuál era el contenido de la instrucción? Si estás escuchando a Dios hablando a ti, ¿qué estás escuchando? La palabra de Dios. Antes de que se escribiera la Biblia, la palabra de Dios era la base de la verdadera educación. Y también dice la naturaleza. Entonces, ellos estudiaban la naturaleza y la palabra de Dios, o podemos decir que el contenido del plan de educación original de Dios, de la verdadera educación, era la palabra y las obras de Dios. Debemos recordar eso para este tema. La palabra y las obras de Dios. Ok, otra pregunta. En ese sistema perfecto dado en el Edén, ¿cuál era la unidad de organización? Hemos leído la educación, página 33. El sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Adán era hijo de Dios y de su padre recibieron instrucción de los hijos del Altísimo. Su escuela era en el más exacto sentido de la palabra una escuela de familia. Ok, la verdadera educación original, el contenido era la palabra y las obras de Dios. La unidad de organización era la familia y el maestro Dios mismo. Pero después de la caída, ¿qué aprendimos esta mañana que cambió? En el plan divino de la educación, adaptado a la condición del hombre después de la caída, Cristo figuró como representante del Padre. Como eslabón de unión entre Dios y el hombre, Él es el gran maestro de la humanidad y dispuso que los hombres y mujeres fuesen representantes suyos. La familia era la escuela y los padres eran los maestros. Ok, ¿qué cambió? ¿Todavía era la palabra de Dios la base de la educación? Sí. ¿Todavía era la naturaleza una fuente de instrucción? Sí. ¿Seguía existiendo la célula familiar? Sí. ¿Qué cambió? El maestro. El plan perfecto de Dios se adaptó después de la caída, pero el objetivo y los principios siguieron siendo los mismos. Ya no podía comunicarse cara a cara, pero sigue comunicándose a través de sus representantes. ¿Y quiénes son estos representantes? ¿Quiénes son los representantes de Jesús en este mundo para los niños? Es los padres, dice. Ok. Este fue un parte que nunca cambió. La célula familiar. La célula familiar. Y sigue siendo el centro de la verdadera educación. Lo que vemos surgir, lo que mencioné esta mañana, pero lo que vemos surgir después de la caída es un nivel nuevo, un nuevo nivel de la responsabilidad de los padres. Y los padres deben enseñar a sus hijos la palabra de Dios y sus obras. Pero la pregunta aquí es ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué es el método de enseñanza? Sigamos estudiando. Ahora, avancemos un poco en la historia mientras buscamos entender el plan de educación dado a la nación de Israel. Encontramos en la educación, página 33, la educación, hemos leído eso. Ok, encontramos, aquí está, ok, educación 33. La educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. Dios proveyó para las escuelas así establecidas las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. ¿Qué era lo más favorable para el desarrollo del carácter? ¿Cuál era la unidad de organización aquí?
los padres, la unidad familiar, enseñando a sus hijos la palabra y las obras de Dios. Este es el ambiente más favorable para el desarrollo del carácter. Pero hay otro elemento muy importante que debemos notar aquí. Continuando, página 33-34. Las personas que estaban bajo su dirección seguían el plan de vida que Dios había indicado al principio. Los que se separaron de Dios se edificaron ciudades, pero los hombres que se aferraban a los principios de vida de Dios moraban en los campos y cerros, cultivaban la tierra, cuidaban rebaños, y en su vida libre y independiente, llena de oportunidades para trabajar, estudiar y meditar, aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos sus obras y caminos. Ok, aquí hay otro elemento que estaba allí desde el principio, pero aparece más claramente aquí. La relación. Estas familias pasaban tiempo juntas en su estilo de vida. Trabajaban, hablaban, caminaban, comían, todo eso. Y sabemos por las investigaciones científicas que la relación es una herramienta importante para el aprendizaje. Pero si continuamos, encontramos la historia de Israel. Página 34. Tal era, dice. ¿Qué? ¿Cuál era? El plan que hemos leído en los días de los patriarcas. Tal era el método educativo que Dios deseaba establecer en Israel. ¿Cuál era el plan que Dios deseaba establecer en la historia de Israel? Que los padres pasen tiempo juntos con sus niños y enseñarán a sus hijos la palabra y las obras de Dios. Pero había un problema. De hecho, Dios tuvo un problema. Dice, tal era el método educativo que Dios deseaba establecer en Israel. Pero cuando los israelitas fueron sacados de Egipto, había pocos entre ellos preparados para ser colaboradores con Dios en la educación de sus hijos. Los padres mismos necesitaban instrucción y disciplina. Ustedes ven el problema. Dios quería mantener el plan de los padres enseñando a sus hijos a la palabra, con la palabra de Dios y sus obras, pero los padres no estaban preparados. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios? Dios comenzó a educar a los padres. Pueden leer el capítulo en el libro Educación llamado La Educación de Israel, muy interesante. Pueden leerlo en Éxodo, Levítico, Números. Todo el peregrinaje por el desierto, Dios dándole su ley, el tabernáculo en el desierto, todo el tiempo y entorno en su camino a la tierra prometida fue diseñada para educar a los padres, para que pudieran hacer la verdadera educación con sus hijos. Los padres mismos, dice, necesitaban instrucción y disciplina. Ok. Dios no dijo, bueno, los padres han fracasado, entonces voy a empezar un sistema nuevo. No. Él dijo, necesito educar a los padres. Necesito educar a los padres. Y hay aquí mucha instrucción para nosotros. Ellos fueron sacados de Egipto, así como nosotros hemos sido salvados y libertados de la esclavitud del pecado. ¿Estamos perfectamente nosotros preparados para dar a nuestros hijos una educación adecuada? Por supuesto, no. Somos como los hijos de Israel, pero muchas veces hablamos de la verdadera educación como algo para dar a los niños. De hecho, pero en esta situación aquí, ¿quién necesitaba una educación primera? Los padres. Para los que fueran sacados de Egipto,
¿Dónde comenzó la verdadera educación? Con los padres. Hermanos, la verdadera educación no comienza con los niños, comienza con los padres. Para dar a nuestros hijos una educación para el cielo, nosotros los padres debemos ser educados para el cielo primero. Nuestra mentalidad como adultos debe cambiar si queremos educar a nuestros hijos correctamente. Si esto no ocurre, le daremos a los niños la misma falsa educación que nosotros recibamos. Y no importa el lugar, hacer homeschooling o escuela cristiana no es suficiente. Los padres deben tener una verdadera educación si alguna vez va a tener éxito con sus hijos. Porque mira aquí. A continuación, llegamos al libro al Deuteronomio. El peregrinaje por el desierto ha terminado y se están preparando para entrar en la tierra prometida. Aquí es donde el Señor los instruye muy cuidadosamente en cómo deben enseñar a sus hijos. Encontramos el versículo muy conocido, Deuteronomio 6, 6 a 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Esto no es un versículo aislado en el libro de Deuteronomio. La instrucción de enseñar esas cosas a los hijos se repite muchas veces en este libro, pero consideramos lo que significa. Consideramos lo que significa. Primeramente dice que los padres deben saber por sí mismos qué es lo que deben enseñar. Dice, estas palabras estarán en tu corazón. ¿Cuáles palabras? Las palabras de Dios. Pero, ¿qué significa estar sobre tu corazón? Es un cambio. Cuando algo está en tu corazón, va a cambiarte. En otras palabras, Dios está diciendo aquí que los padres deben ser el ejemplo a sus hijos. El ejemplo de las palabras de Dios. El ejemplo de quién es Dios. Representar Dios a sus hijos. ¿Pensamos en esto, padres? Dice la educación, página 41, estas cosas no debían ser enseñadas como una teoría seca. Los que enseñan la verdad deben practicar sus principios. Únicamente al reflejar el carácter de Dios en la justicia, la nobleza y la abnegación de sus propias vidas pueden impresionar a otros. Educación 187. Dios ordena a los padres como preparación para enseñar sus preceptos que los guarden en su corazón. Y ahora va a decir qué significa. Para interesar a nuestros niños en la Biblia, nosotros mismos debemos tener el interés en ella. Para despertar en ellos el amor hacia su estudio, nosotros mismos debemos amarlo. La instrucción que les demos irá acompañada solo del peso de la influencia que le preste nuestro propio ejemplo y espíritu. Padres, ¿quieren que sus hijos se interesen en la Biblia? Debes interesarse por ella. Debes amar el estudio de la Biblia. Debes vivir los principios de la Biblia en su propia vida y si quieren que sus hijos hagan lo mismo. Debes pedir un corazón que sea cambiado por el poder de Dios para que puedas ejemplificar el cambio que quieres que ocurra en tus hijos. Pero hay otra parte importante que quiero que analicemos. ¿Cuál es el método?
con que los padres deben enseñar. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sé el ejemplo de quién es Dios a sus hijos. Pero, ¿el versículo queda aquí? No. Sigue diciendo, la repetirás a tus hijos. O en otras versiones dice, las enseñará diligentemente a sus hijos. Hay ideas de educación hoy en día que dicen solo ser un buen ejemplo para los niños y no hay nada más para hacer. ¿Han escuchado eso? Solo ser el ejemplo. ¿Es el ejemplo necesario? Absolutamente. ¿Pero se queda con el ejemplo? No. Hay una obra de enseñanza. ¿Pero qué es el método? Dice, el método de enseñanza es claramente dado por Dios mismo aquí. Ellos deben formar una relación con sus hijos mientras pasen tiempo juntos, sentados, caminando, acostados, levantados, ser el ejemplo. Y entonces, todo el día, todos los días, mientras pasaban tiempo juntos, formaban una relación y a través de este tiempo, mientras se formaba una conexión emocional, debían enseñar a sus hijos las palabras y las obras de Dios. Las cosas que ya estaban en sus corazones. Esto no es una clase, sino que las cosas en el corazón de los padres se derramen mientras pasen tiempo juntos. Este es el método de Dios. Y es interesante que la ciencia hoy está de acuerdo con eso. Escuchen eso. Un estudio. La calidad de la relación entre padre e hijo es un moderador importante del impacto de la conversación entre padres y hijos que involucren temas morales. La calidad, dice, de la relación que los padres tienen con sus hijos indica el impacto, el efecto de su instrucción. Padres, ¿quieren que las conversaciones que tienen con sus hijos, la instrucción que les dan, tengan un efecto fuerte? Por supuesto, queremos eso. Para eso tienen que tener una relación fuerte. Lo que la ciencia nos dice es que el impacto de la instrucción que dan a sus hijos está determinado por la fuerza de su relación con ellos. Si tu relación es débil, el efecto de tu instrucción será débil. Pero si tienes una relación fuerte y viva con tus hijos, pasas mucho tiempo juntos, eres los mejores amigos de sus hijos, entonces tu instrucción tendrá un efecto fuerte en ellos. Pero esta mañana estamos estudiando la segunda generación del Deuteronomio y el fracaso de la educación de la primera generación. ¿Qué parte de instrucción dada en Deuteronomio fallaron ellos en obedecer? Vamos de nuevo al Jueces 2:7. Dice, el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. La generación de Josué fue la más grande en la historia de Israel. Esta fue la generación que entró en la tierra prometida. Esta fue la generación que marchó alrededor de Jericó. Esta fue la generación por la cual el sol se detuvo. Esta fue la generación que conquistó a todos los enemigos que intentaron someter. ¿Qué era lo único de esta generación? Había escuchado como pueblo a la ley y la Biblia dice que sirvan al Señor. Esta era la generación del Deuteronomio. Pero, ¿qué ocurrió después? Versículo 10 nos dice,
toda aquella generación también fue reunida a sus padres, esa generación murió. Esa segunda generación, ellos dicen, esta generación no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Déjeme leer algo de la educación cristiana sobre la educación que Dios ordenó a Israel que diera a sus hijos. La educación cristiana, página 260. Dios mandó a los hebreos que enseñasen a sus requerimientos a sus hijos y que los familiarizasen con todo su proceder, para con su pueblo. El hogar y la escuela era uno. En lugar de labios extraños, los amantes corazones del padre y de la madre tenían que dar instrucción a sus hijos. Los pensamientos de Dios estaban asociados con todos los acontecimientos de la vida diaria en el hogar. Las obras poderosas de Dios en la liberación de su pueblo eran repetidas con elocuencia y reverente temor. Las grandes verdades de la providencia de Dios y de la vida futura eran grabadas en las mentes juveniles y así éstas llegaban a familiarizarse con todo lo que fuese verdadero, bueno y bello. Y dice en otras partes del espíritu de profecía que esto no fue en realidad obedecido, pero este fue el mandato de Dios para ellos. Pero desafortunadamente no fue así. Pero noten aquí, dice, las poderosas obras de Dios. Pero ¿qué dice en Jueces? Dice que esta generación no conocía la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué? No conocía. Si el recuento de las obras de Dios debía ser parte de su educación, entonces, ¿por qué esta generación no conocía las obras del Señor? ¿Por qué? Porque aunque esa primera generación era una generación fiel, que guardaba la palabra del Señor, no la transmitió esa palabra a sus hijos. Aunque escucharon la lectura de la ley, no le enseñaron esa misma ley a sus hijos. Aunque eran la generación de Deuteronomio, perdieron en el propósito del Deuteronomio. En no solo obedecer la palabra de Dios, sino ponerla en su corazón y enseñarla a sus hijos. Pero hay más. Mientras pensaba y estudiaba en esto, me di cuenta que verdaderamente había algo de enseñanza de las cosas de Dios. Sí. Había enseñanza de la información. Lo que faltaba, pero, eran los métodos correctos de enseñanza. ¿Cuál era el método del Deuteronomio? Dice, enseña a través de la relación. Hemos visto esto. Pero las israelitas tenían los servicios del santuario, las fiestas sagradas, los días del sábado. Había muchas oportunidades de impartir información sobre Dios. Los niños no faltaban información sobre Dios, pero el método de instrucción dado en Deuteronomio era muy específico. ¿Qué dice? Estando en casa, andando por camino, acostando, levantando. Debían enseñar a través de la relación de la vida cotidiana con sus hijos. En la vida diaria, el pasar tiempo juntos, cultivar un corazón dispuesto a recibir la palabra de verdad. Me imagino que muchas veces la instrucción fue dada de una manera informativa o simplemente a través de la asistencia a los servicios del santuario o las fiestas sagradas. Pero los padres en sus ocupaciones descuidaron dar la instrucción mientras estaban sentados, acostados, caminando y en la vida diaria.
pero es un problema que solo los israelitas tenían. ¿Cuántas veces hoy hacemos lo mismo? Decimos, bueno, hay clase de la Biblia para enseñar a mi hijo sobre Dios. O, pastor, ¿puede darle a mi hijo enseñanzas, estudios de la Biblia? O les decimos a nuestros hijos, ¿has leído la Biblia hoy? Nos aseguramos de que vayan a la escuela sabática y a la iglesia. Y estas cosas son buenas y muy importantes, pero eso no es el método de instrucción dado por Dios. Eso no es el método del Deuteronomio. Esa no es la verdadera educación, porque la verdadera educación no es solo informativa. La verdadera educación es una relación. La verdadera educación requiere tiempo. Tiempo de los padres con los hijos requiere inversión en la relación. La información correcta es vitalmente importante, no me malinterpreten, pero el método de impartir la información es también esencial. La verdadera educación es todo el día, todos los días, hablando, trabajando, uniendo los corazones de los niños a los padres. Y a través de esto, impartiendo la palabra de Dios al corazón abierto por la relación. Nosotros no damos cuenta de la importancia del elemento personal. Tengo mi trabajo con el ministerio la responsabilidad y privilegio de hacer muchas consultas. Muchos jóvenes, amigos míos muy cercanos, han compartido conmigo las luchas que tenían en su camino espiritual, el desafío que tenían para lograr una relación íntima con el Señor, las inseguridades, los sentimientos de indignidad. Algunos permanecen con el Señor a través de una lucha que no necesitaba suceder, pero otros se alejan con frecuencia hacia relaciones humanas que son superficiales y los alejan del Señor, porque estamos creados por la relación. Pero mientras considero a estos jóvenes, me pregunto ¿por qué? Ellos tuvieron una excelente crianza y una familia cristiana, entonces ¿por qué están luchando para encontrar una relación con el Señor? Pero luego al hablar con los padres y al aprender más de su historia, encuentro una historia demasiado común. Es como así. Los padres se preocuparon por dar una buena instrucción a sus hijos. Excelente. Se aseguraron de exponer a los niños en cosas espirituales. Una cosa buena. El currículo de su educación era bueno. Se aseguraron de las influencias que rodeaban a sus niños eran buenas. Y los niños aprendieron a comportarse, les fue bien académicamente, tal vez tocan un instrumento, siempre van a la iglesia, pero aunque parecen estar bien por afuera, están luchando en un nivel muy profundo y a menudo inconscientemente. Anhelan ellos una relación con el Señor, pero no saben cómo formarla. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no la experimentaron con sus padres cuando eran niños. Los padres no se tomaron ese tiempo para hablar, caminar cada día y todos los días para formar constantemente esa relación. Los padres veían la educación como algo puramente de la información dado y para poner en la mente.
no unieron el corazón de los hijos al suyo. Y aunque estos jóvenes quieren una relación con el Señor, no saben cómo desarrollar, porque nunca la experimentaron a través de la relación con sus padres cuando eran niños. La realidad es que el nivel fundamental y la comprensión de la relación que un niño experimenta con sus padres es el factor más importante en su relación futura con el Señor. No me malinterpreten ahora diciendo que es imposible desarrollar una relación con el Señor más adelante en la vida. Por supuesto, ninguno está demasiado lejos del Señor para que Él pueda salvarlo. Gracias a Dios. No hay edad cuando es imposible desarrollar una relación con el Señor. Gracias a Dios. Pero la capacidad y la facilidad para desarrollar una relación con el Señor será de forma proporcional al nivel de seguridad en la relación cuando era niño. El método de Deuteronomio es relación. Es la verdadera educación. Padres, ¿quieren aumentar el efecto de la instrucción que dan a sus hijos? Pasen tiempo con ellos. ¿Quieres que permanezcan cerca del Señor mientras crecen? Manténgalos cerca de usted cuando son pequeños. ¿Quieres tener una relación fuerte con ellos cuando sean adolescentes? Para que ellos te quieran a ti, el Padre, como un amigo en lugar de los compañeros y las malas relaciones. Entonces desarrolla una relación con ellos cuando sean pequeños. No depende, padres, no depende en la clase de la escuela sabática o de la lección o de los cultos familiares incluso para impartir un conocimiento de Dios. Tú, el Padre, muéstralos. Permítales que lo experimenten a través del tiempo contigo. Y esto significa un sacrificio por tu parte. Es mucho más fácil solo instruir, enseñar sobre Dios. Es mucho más fácil. Es mucho menos tiempo para solo dar lecciones. Pero, de manera práctica, ¿qué significa desarrollar una relación con sus hijos? Significa que no los mandes a jugar mientras haces las tareas de la casa. Más bien, mantenerlos contigo. Unir sus corazones a los tuyos significa que tu hijo pequeño le ayude a lavar los platos, aunque en realidad está haciendo un desastre y tardando 5 horas más. No importa, está desarrollando una relación. Significa preparar las comidas juntas, aunque la comida salga horrible. No importa, está desarrollando una relación. Todas las ocupaciones y tareas de la vida diaria, lavando la ropa, el huerto, desde trabajando en la casa hasta jugando afuera, suponen una oportunidad para los padres encuentren otra entrada al corazón de su hijo. Porque la Biblia dice en Jueces 2:10 que la segunda generación no conoció al Señor. Y cuando la Biblia dice conocer, no está hablando de información. Está hablando de una conexión íntima con el individuo. Pasar tiempo con su hijo es educación. Pasar tiempo con su hijo es educación. Esta mañana vimos que los padres ocupan el lugar de Dios ante sus hijos. Así que al representar el carácter de Dios ante sus hijos, están representando a uno que ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. El simple hecho de pasar tiempo con su hijo
es mostrando el carácter de un Dios que dice, estoy contigo siempre. Pasar tiempo con su hijo escuchando su conversación es mostrar el carácter de un Dios que dice que se deleita en escuchar nuestras oraciones. Pasar tiempo con su hijo caminando juntos es mostrando un carácter de un Dios que se deleitó en caminar y hablar con sus hijos en el jardín del Edén. Tomar tiempo. Cuando Esther está ocupado para pasar con su hijo, es mostrándoles que ellos son siempre la prioridad. Es mostrarles el carácter de un Dios que puso el horario del universo en espera para venir a esa tierra y convertirse en uno de nosotros, solo para mostrarnos quién es Dios. Padres, pasen tiempo con sus hijos y háganles saber quién es Dios al conocer a ustedes. Tuve una experiencia recientemente haciendo un seminario y allí había una madre que tenía problemas con sus hijos. Se comportan mal, ella siempre decía, quédate conmigo, pero ellos corrían y se comportan mal. Ella no podía entender por qué no me obedecían. A la hora de comer, estábamos haciendo un picnic y los chicos estaban fuera jugando y ella estaba visitando a sus amigas y a veces llamaba, no hagas eso, pero los chicos no querían estar con ella. Pero había una otra madre cuyo hijo de 9 años tenía la cabeza en su regazo durante el sermón, mientras su hijo de 13 años estaba sentado a su lado. Y después de la iglesia, mientras nos reunimos para comer, sus 2 hijos también estaban jugando. Pero ella estaba jugando con ellos. Y en la caminata de esa tarde, ella estaba con sus hijos. En un momento tuvimos que cruzar la carretera y ella los tomó de la mano, a pesar que eran chicos grandes, y corrió con ellos, riéndose todo el camino. Y en ese momento alguien comentó, tiene suerte esa mamá que sus chicos aún quieren estar con ella. Tiene suerte. No era suerte. Eso es al revés. Esa relación no empezó con el interés de los chicos por estar con su madre. Empezó con el interés de la madre por estar con los chicos. Y ellos corresponden. Si queremos que nuestros hijos se interesen por lo que a nosotros nos interesa, primero debemos interesarnos por lo que a ellos les interesa. Si queremos que nuestros hijos estén interesados en pasar tiempo con nosotros, primero debemos estar interesados en pasar tiempo con ellos. Si queremos que a nuestros hijos les guste estar con nosotros, debemos demostrar que nos guste estar con ellos. No diciéndoles que vengan a estar con nosotros. No, yendo hacia ellos, averiguando sobre ellos, expresando interés en ellos. Como hijos de Dios, la Biblia dice, le amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Jesús vino a nosotros, nos mostró lo mucho que nos amaba y luego nos pidió que le seguiremos. ¿Cree que requiere algo de sacrificio personal? Jesús sacrificó todo para estar con nosotros. Con los israelitas,
La segunda generación que no conoció al Señor y sus maravillosas obras estableció el modelo a lo largo de la historia de Israel, de subidas y bajadas, de fidelidad y incredulidad, de éxitos y fracasos, a menudo alterando generaciones. Un líder se levantaba, una generación se reformaba, pero no seguía el plan de educación, no seguía el método de la educación dado por Dios. Y el triste patrón continuaba acelerando el derrocamiento final. Una historia que nunca tendría que haber ocurrido si los padres hubieran sido fieles a su deber. Los historiadores de Israel han dicho que Jerusalén fue destruido porque la educación de sus hijos fue descuidada. Aquella segunda generación que no conoció al Señor y sus obras maravillosas estableció el patrón durante toda la historia de Israel. Dice Consejo sobre la obra de la escuela sabática: cuán diferente habría sido la relación bíblica de la historia de Israel, nación tan altamente favorecida del Señor, si sus miembros hubiesen puesto por obra la instrucción que les fue dada desde la columna de nube por el Hijo de Dios viviente, pero no siguieron diligentemente las admoniciones dadas. Dejaron de enseñar a sus hijos los requerimientos de Dios, y los tristes resultados están pintados delante de nosotros en una nación rechazada por Dios. Hermanos, para nosotros hoy es diferente. El primero de Pedro 2:9 dice: pero vosotros sois una generación escogida, un pueblo peculiar, el mismo propósito que la nación de Israel. ¿Cuál será nuestro medio para mantener nuestra fidelidad a la palabra de Dios? Es que los padres pongan estas palabras en sus corazones, desarrollen una relación con sus hijos y les enseñen a través de ese tiempo que pasen juntos. Dice Consejo sobre la obra de la escuela sabática, página 50, dice que las palabras del Deuteronomio definen claramente el deber de los padres y los maestros hoy, nosotros. Y si ellos siguen esta instrucción, no dejarán de ver los mejores resultados. Es una promesa. ¿Cómo será para nosotros hoy? ¿Seremos fieles al plan de educación dado por Dios? ¿Obedeceremos? ¿Crearemos a la siguiente generación fieles a la palabra de Dios? Pero hay más aquí, porque en este tiempo de la historia del mundo, Dios no solo quiere otra generación, Dios quiere una generación fiel que será la última generación. ¿De dónde? ¿De qué hogares vendrá esta generación? Por favor, padres, les pido que sean fieles a su deber. Es sencillo. Los métodos de Dios son sencillos. Pon sus palabras en tu corazón. Pasa tiempo con sus hijos. Desarrolla una relación de amor con ellos, y mientras pasen tiempo juntas, haga que vean en su vida y escuchen en sus palabras una representación de quién es Dios. Y quiero decir que no desanimes si has fracasado en eso. Tal vez sus hijos son mayores y no sabes qué hacer. Empieza ahora. Todavía puedes trabajar para desarrollar una relación con ellos. Que Dios le bendiga.